En mi aniversario, mis padres me cubrieron los ojos, dijeron sorpresa y me humillaron en el salón. La habitación estaba llena de globos de colores y luces brillantes. Mateo, con una mezcla de emoción y nerviosismo, sentía cómo su corazón latía rápidamente en su pecho. «Es el día de tu aniversario, Mateo. ¡Sorpresa!», dijeron sus padres mientras le cubrían los ojos con una venda. La idea era sencilla. Él sería conducido a un momento de alegría y amor familiar que permanecería grabado en su memoria. Sin embargo, algo se revolvía en su estómago. El silencio tenso que siguió a los gritos de felicidad lo hizo dudar. Al caminar, el sonido de risas lejanas se intensificaba, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasaría cuando se le quitara la venda? ¿Por qué ese ambiente de expectación se sentía más como una trampa en vez de una celebración genuina? Mateo trató de tranquilizarse, pero el sudor le perlaba la frente y sus manos temblaban. Con un movimiento brusco le quitaron la venda, y su vista se llenó de caras familiares y un mar de amigos. Smiles que, lejos de llenarlo de alegría, lo llenaron de incomodidad. Todos lo miraban, algunos con sonrisas traviesas, otros con esas miradas que signan la burla. En el centro del salón, una mesa estaba repleta de pasteles enormes que parecían tener la intención de burlarse de su tamaño. El murmullo de la multitud creció y entonces las risas comenzaron. «¡Feliz cumpleaños, Mateo! ¡Prepárate para el espectáculo!», gritó uno de sus amigos. Pero no era una celebración normal. Para su horror, comenzaron a relatar anécdotas de su infancia. Aquellas historias que lo hicieron reír en su momento, ahora retumbaban como ecos de humillación. En un rincón, un antiguo amigo, ahora convertido en su rival, hizo una aparición triunfal. Con una sonrisa burlona, comenzó a sumarse a las historias y cada palabra parecía calar hondo en el alma de Mateo. Mientras las risas crecían, Mateo se sintió como un espectador de su propia vida, atrapado entre humillación y la necesidad de sonreír. Cada historia contada era un nuevo golpe. La incomodidad crecía y su corazón palpitaba como si quisiera escapar. Las miradas burlonas, junto a los murmullos de desaprobación, lo volvían cada vez más pequeño. Y en medio de esa tormenta, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. El verdadero motivo de esta fiesta es algo que no esperas. ¿Quién habría enviado eso? ¿Acaso había un trasfondo que desconocía? Con el corazón latiendo con fuerza y la mirada perdida entre las caras burlonas, Mateo comprendió que este cumpleaños no era simplemente un día más. Era el inicio de algo mucho más profundo y desconcertante. La muchedumbre seguía riéndose, pero algo dentro de él empezaba a despertar. Defense, tal vez. Una chispa de curiosidad. A medida que la risa se tornaba en eco y los comentarios chismosos llenaban el aire, Mateo supo que debía descubrir la verdad detrás de ese mensaje, sin importar cuán complicado fuera el camino que lo esperaba. ¡Eh! Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios,
¿Desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mateo se sintió como si hubiera caído en un abismo. La risa estrepitosa que lo rodeaba resonaba en su mente, pero ya no parecía ser un festín de celebración. Todo se convirtió en un eco arrastrado por el viento. Él, en el centro de la sala, se sentía como una estatua de sal, petrificado ante las burlas. Pero lo que más lo atormentaba era ese mensaje misterioso, esa chispa oscura que se encendía dentro de él. El verdadero motivo de esta fiesta es algo que no esperas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor tratando de encontrar a alguien que le diera alguna pista. Sin embargo, todos estaban tan atrapados en su risa que nadie parecía notar su incomodidad. La atmósfera se tornó irrespirable, cada risa como dagas que le perforaban el alma. La vida de Mateo, ese día que debería haber sido especial, se desmoronaba lentamente. De repente, un estruendo rompió el murmullo. La puerta principal se abrió de golpe y un hombre de pie al borde del umbral atrajo todas las miradas. Era un desconocido, alto y desgarba. «¡Espera! ¡Tengo algo que decir!», gritó con un tono que cortó el aire como un cuchillo. La risa se apagó. El silencio volvió a caer pesado y palpable. Mateo sintió un nudo en el estómago. Una parte de él anhelaba que este extraño interrumpiera la humillación que estaba sufriendo, mientras que otra parte le decía que nada podía ser bueno con la llegada de un intruso. El desconocido, con un movimiento brusco, levantó la mano y sostuvo un sobre Manila. «Esto es para ti, Mateo. Es sobre tu fiesta. Es importante». La multitud contenía la respiración. Todos se miraban entre sí con curiosidad y desconcierto. El extraño se acercó y aunque Mateo estaba paralizado por el miedo, su mano tomó el sobre casi por impulso. Lo abrió con temblor. Los ojos se le agrandaron al ver una fotografía en blanco y negro que caía al suelo. La imagen capturó un instante, una escena familiar rodeada de sonrisas. Pero algo en ella se sentía terriblemente mal. Al mirar más de cerca, su corazón se detuvo. «No, no puede ser», murmuró, y el murmullo de la multitud comenzó a transformarse en un murmullo inquietante. Aquella foto revelaba a su madre, pero no con su padre. Ella sonreía, pero al lado de otro hombre, alguien que él reconocía. Su compañero de la escuela, el mismo antiguo rival que había estado contando historias humillantes. ¿Por qué? ¿Qué significaba esto? Era como si el mundo se le cayera encima. El extraño, observando el rostro horrorizado de Mateo, continuó. «No solo es tu cumpleaños, Mateo. Es una revelación. Tu madre y este hombre, hubo algo más, algo que nunca te dijeron». La sala estalló en murmullos de asombro y confusión. Todos intercambiaban miradas, incapaces de procesar la verdad que estaba surgiendo. La tensión en el aire se volvió eléctrica. Mateo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Cada mirada, cada risa y cada rastro de alegría se desvanecieron en un instante. Este no era un cumpleaños, era el comienzo de un horror que ni siquiera podía imaginar. Pensó en lo que esto significaba para su familia, para su vida.
Las risas se habían ido y lo que quedaba era un vacío aterrador. ¿Qué significa esto?, balbuceó, su voz temblorosa, mientras el rostro de su madre se tornaba pálido. La multitud que antes se reía ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, supo que se estaba adentrando en un laberinto de secretos que jamás habría imaginado. Todo lo que había creído conocer podría ser una ilusión. El verdadero caos apenas comenzaba. Mateo sentía que el aire se le escapaba. La fotografía cayó al suelo y la multitud todavía contenía la respiración. Los murmullos comenzaron a mezclarse con el latido ensordecedor de su pecho. Su mente estaba en algo completamente diferente. No, esto no puede estar pasando, pensó. Pero lo estaba. Las risas se habían convertido en ecos distantes, y él no podía apartar la mirada de aquella imagen que rebosaba traiciones. De pronto, la madre de Mateo, con una palidez inusual, dio un paso adelante. «¡No, espera! ¡No es lo que parece!». Su voz temblaba. Cada palabra parecía una súplica, pero el ambiente ya había estallado en un caos de especulaciones. Todos intercambiaban miradas y el murmullo se tornó en un torrente de murmullos asombrados. «¿Qué significa, mamá?». «¿Quién es ese tipo?», gritó Mateo, sintiendo que el suelo que lo sostenía empezaba a desvanecerse. La sala parecía girar a su alrededor. Cada rostro conocido se transformaba en una extraña mueca que lo observaba con juicio. El mencionado rival sonreía como si hubiera ganado la partida, como si supiera algo que él ignoraba. Sin embargo, la confusión se tornó en miedo, cuando de repente el extraño levantó la mano. «Esta no es la única verdad que debes saber, Mateo. Hay algo más, algo que podría cambiarlo todo», dijo el extraño, manteniendo su mirada fija en el chico. «No solo es una foto, es un legado». Antes de que pudiera comprender, el desconocido empezó a deslizar los dedos por su bolsillo y sacó un segundo sobre, más pequeño que el primero. El silencio volvió a caer como una pesada manta. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba al ver que lo abría con un gesto lento, casi sádico. «Este es un archivo de tu historia familiar. La verdad ha estado ocultándose desde hace mucho tiempo», continuó el extraño. Y antes de que Mateo pudiera formular una réplica, el hombre lanzó al aire un pequeño objeto brillante, una llave, que brillaba con intensidad bajo las luces del salón. «Esto no es un simple cumpleaños, Mateo. Esta es la clave de tu pasado. Y el lugar donde todo se encuentra es…». El hombre se interrumpió, rodeado por la mirada atenta de todos. Entonces, con una risita burlona, el rival dijo: «¿Escondido trae el secreto de tu madre? Siempre lo supimos». De pronto, la madre de Mateo se puso pálida. «¡No! ¡No pueden hacer esto!», gritando, sintiendo que la habitación se cerraba a su alrededor. Mateo se movió hacia ella, la confusión mezclándose con el dolor. «¿Qué es lo que no me has contado, madre? ¿Qué más estás ocultando?». La atmósfera se volvió tensa y espesa. Cada respiración era como una cadena que lo ataba a una verdad oscura. En medio de esa tormenta emocional, el desconocido continuó: «Tu madre estaba involucrada en algo grande, Mateo. Algo que cambiará tu vida para siempre. Aquella foto no solo es un recuerdo, es el principio de algo más peligroso de lo que imaginas. Un secreto que no solo afecta a tu familia, sino a muchas más vidas».
Los murmullos empezaron a desbordar el salón. Los amigos frotaban sus manos en un nerviosismo colectivo. Miradas de sorpresa y miedo se lanzaban entre ellos, mientras el extraño giraba la llave en su mano. Esa imagen impactante, su madre sonriendo con otro hombre, era ahora solo la puntita de un iceberg que prometía que todo lo que conocía se desplomaría. De repente, una voz grave y familiar interrumpió el bullicio. ¡Alto ahí! ¿Qué es lo que está pasando aquí? La figura de su padre, que había estado fuera durante la mayor parte de la fiesta, cruzó la puerta. Mateo se sintió paralizado, el rostro de su padre revelando algo más que sorpresa. Algo que parecía entrelazarse con miedo. «¡Tú no deberías estar aquí!», gritó la madre de Mateo. La tensión se tornó eléctrica. El desconocido contraatacó con palabras afiladas, como dagas. «No tienes el control de esto. Mateo necesita saber la verdad». Las miradas de todos se alternaron entre su madre y su padre. En ese momento, Mateo supo que ese día no era solo un aniversario. Ya no era una celebración. Era el desmoronamiento de su vida tal como la conocía. Nadie sabía lo que vendría después, pero la chispa de la revelación comenzaba a arder y la historia se había vuelto más oscura de lo que jamás pudo imaginar. El abismo en el que había caído estaba apenas abriéndose, dejando entrever una verdad aterradora. El rostro de su padre revelaba un pálido horror que se expandió por el salón como una sombra. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. Su voz temblaba y todos los ojos se posaron sobre él, llenos de confusión y miedo. Mateo sintió que el aire se le escapaba. La fiesta, la risa, todo se había consumido, dejándolo solo en medio de un mar de revelaciones. La madre intentó clarificar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «No, por favor, no es lo que parece». Pero el desconocido no estaba dispuesto a retroceder. «La verdad es más fuerte que las mentiras», exclamó, y el eco de su voz resonó en la sala. Su mirada era feroz, como si estuviera listo para enfrentar a cualquiera. Mateo lo observó a él y luego a su padre, como si ambos fueran piezas de un rompecabezas que aún no comprendía. «¿Qué significa realmente esto? ¿Cuál es la verdad entonces?», preguntó, su corazón latiendo salvajemente, buscando respuestas en el caos. El ambiente se volvió aún más tenso. El desconocido guardó silencio, tomándose su tiempo. Fue entonces cuando, inesperadamente, un grito desgarrador rompió. Era el hermano de su madre, el tío de Mateo, quien siempre había estado presente en las reuniones familiares, pero nunca había mostrado signos de estar involucrado en nada oscuro. «¡Aléjate de ellos!», gritó, cada palabra escapándose de sus labios como si la vida dependiera de ello. La multitud se separó, creando un espacio entre él y el conocido rival, que ahora lucía pálido como un fantasma. Durante un instante, el silencio reinó. La incredulidad se apoderó de todos. Mateo sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Se acercó lentamente, la preocupación en su pecho creciendo cada vez más. «¿Qué te pasó?», preguntó, casi en un susurro. Su tío simplemente respiró, dándose cuenta de que era el momento de revelar lo que había mantenido oculta. «Me encontraron. Quieren que lo sepas». «Sobre tu madre. ¿Por qué estás aquí?», espetó su madre con la voz elevada y temblorosa. Impotente, el tío hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud que miraba con expectación,
y luego se detuvieron en la foto que aún yacía en el suelo. La llave no solo es un objeto, es la pieza que conecta lo que tú crees, Mateo. Deja que te diga. De repente, una sombra se proyectó sobre la entrada y un segundo desconocido apareció, luciendo tan amenazador como intrigante. No tiene sentido seguir con esta comedia. La verdad debe salir a la luz. La multitud se removió, murmullos aparecieron, pero el nuevo intruso mantuvo su posición, como una figura oscura en un escenario a punto de estallar. Mateo sintió que su corazón se desgarraba cuando se dio cuenta de que el caos había comenzado a desentrañar una historia de secretos. Su madre, su padre, todo lo que había dado por sentado. ¿Qué más no sé? Gritó, impotente. El desconocido, maestro del drama, solo sonrió, casi de forma burlona. La familia de Mateo no es lo que crees. La imagen que des es solo el comienzo de una verdad que los unos han ocultado por mucho tiempo. Antes de poder procesar sus palabras, su tío se dejó caer al suelo y la multitud quedó paralizada. El silencio, gritando más que cualquier palabra. Entonces, lo inconcebible sucedió. En el fragor del evento, parecía que la vida de Mateo giraba a su alrededor. La clave, los secretos, las sonrisas vacías. ¿Realmente sabía quiénes eran sus padres? ¿Y qué otras verdades devastadoras lo estaban esperando? La pregunta proliferaba, resonando en su mente como un eco que se negaba a silenciarse. Mateo seguía paralizado, su mente tratando de procesar el caos que lo rodeaba. La multitud respiraba pesadamente. Los murmullos llenaban la sala como ecos inquebrantables. El rostro de su madre, que antes había sido un refugio, ahora se veía como un lienzo de pánico. «No, por favor, insistió, pero su voz se ahogaba entre los cuchicheos de incredulidad que desbordaban la habitación. «No se trata solo de esta fiesta, Mateo», gritó el desconocido, su voz resonando con una autoridad que hacía temblar a todos. «Tu vida ha estado construida sobre mentiras. ¿Estás listo para la verdad?» Mateo sintió el nudo en su garganta aflojarse, pero no por la calma, sino por una ansiedad que lo invadía. De repente, un grito cortó el aire. El tío de Mateo se desplomó al suelo y el murmuro que rodeaba la escena se convirtió en un grito unánime de horror. Su mano, ensangrentada y temblorosa, se deslizó sobre el suelo, como si tratara de aferrarse a la vida. «¡Alguien llame a una ambulancia!», clamó uno de sus amigos, su rostro pálido como papel. «Tu madre tuvo que elegir, decidió protegerte, pero no solo a ti». Matías se encontró en un mar de dolor intentando gritar, pero su voz se ahogaba. «¿Por qué? ¿Qué?», balbució Mateo, mientras el aire a su alrededor se espesaba. La puerta hizo un chasquido, resquebrajándose. De la oscuridad, otra figura apareció, blanca como un espectro, y todos en la habitación contuvieron la respiración. Era su abuela, con ojos llenos de tristeza. «No lo hagas», exclamó con una voz desgarrada. La verdad no debería ser revelada así. Todo se detuvo. Cada mirada se centró en ella. Cada corazón palpitante, cada secreto escondido. «¿Qué verdad?», preguntó Mateo, volviéndose hacia su madre. Las tensiones aumentaron. Las relaciones se tambalearon en un precipicio oscurecido por secretos. Mateo sintió que el suelo se desvanecía.
empujando una realidad que nunca había imaginado. ¿Y si esa revelación fuera la clave que encadenara su vida? Lo que había considerado un refugio se volvía un laberinto de oscuras traiciones. Atemorizado, el giro de los acontecimientos resonó en su cabeza. La mirada de su madre se encontró con la de su abuela, mientras un silencio aterrador se apoderaba de la sala. En un instante, Mateo supo que todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse, y el oscuro secreto que iba a salir a la luz podía cambiarlo todo para siempre. El rostro de su padre revelaba un pálido horror que se expandió por el salón como una sombra. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz temblorosa llenándose de pánico. Mateo sintió que el aire se le escapaba. La fiesta, la risa, todo se había consumido, dejándolo solo en medio de un mar de revelaciones. La madre intentó clarificar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «No, por favor, no es lo que parece». Pero el desconocido no estaba dispuesto a retroceder. «La verdad es más fuerte que las mentiras», exclamó, y el eco resonó en la sala. Mateo sintió un nudo en su garganta aflojarse, pero no por la calma, sino por la ansiedad que lo invadía. Poco a poco, los murmullos se transformaron en un caótico zumbido. El desconocido había lanzado la bomba, y la presión del silencio se había vuelto insoportable. De pronto, un sonido sordo rompió la concentración. La puerta principal se abrió de golpe. Una figura familiar apareció. Su hermana, Lucía. Pero a diferencia de su usual actitud despreocupada, ella estaba pálida, con los ojos desbordándose de terror. «Mateo, tienes que salir de aquí, ahora». Su voz era urgente e inconfundible. La atmósfera cambió al instante. La risa se desvaneció, y un nuevo sentido de peligro brotó entre los asistentes. «¿Qué estás diciendo, Lucía?», preguntó Mateo, desconcertado. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Pero ella no contestó. En su lugar, el desconocido se volvió hacia ella con un brillo extraño en los ojos. «Tú tampoco deberías estar aquí», dijo, su tono desafiando a todos a pronunciarse. Mateo notó cómo el rostro de su hermana se tornó aún más pálido. Ella hizo un gesto con la mano, como si intentara apaciguarlo, pero las palabras no se detenían. «Ellos vienen, y no lo entienden, pero todo lo que sabemos está a punto de desplomarse». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. «¿A qué te refieres? ¡Explícate!». Desesperación en su voz resonaba en sus oídos. Era como si la tensión se hubiera condensado en una esfera lista para estallar. Los murmullos comenzaron otra vez, ahora cargados de miedo. Lucía miró a su madre, la angustia explotando en su expresión. «Tú lo sabías, siempre lo supiste. No solo es lo que ocultabas sobre esta fiesta. Hay algo que no le has contado a nadie, ni a Mateo ni a mí». La sala se quedó en un silencio sepulcral, y todos los ojos se centraron en la madre de Mateo, cada mirada sembrando una semilla de terror. «Por favor, no». La madre temblaba, su voz quebrada. «No eran tus secretos que debía revelar». Pero antes de que pudiera continuar, un sonido atronador llegó desde fuera, como un trueno. La puerta se estremeció. Luego, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, desatando un aluvión de gritos. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los amigos, que antes reían, ahora gritaban y se dispersaban, buscando refugio. Las miradas se llenaban de confusión y pánico. La imagen de la celebración de su cumpleaños se convertía en un
caos apocalíptico. ¡Al suelo todos! Un hombre gritó, alzando su arma. La situación se tornó crítica y en medio del alboroto, Mateo y Lucía se tomaron de la mano, sintiendo el temblor entre ellos. El desconocido que había traído la tormenta sonreía con malicia. Esto es solo el comienzo. La verdad es la clave para toda esta locura. Mateo miró a su hermana. ¡Lucía! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Ella respiró hondo, su mirada llena de miedo. No sé, solo sé que debemos escapar ahora. Pero el desconocido había bloqueado la única salida. En ese mismo instante, la madre de Mateo cayó de rodillas, un rayo de determinación cruzando su rostro. Los secretos son peligrosos en este juego. ¿Tú lo entiendes, Mateo? Todo parecía girar a su alrededor. Las luces titilaban descontroladamente, mientras un grito se alzaba sobre el caos. La revelación sobre su familia se sentía más cerca que nunca. Pero en el fondo de su corazón sabía que había algo más oscuro escondido. Algo que nadie estaba dispuesto a decir. Con el alboroto reinando, un profundo temor se instaló en él. Justo cuando pensó que todo se acabaría, un grito desgarrador resonó una vez más. ¡Detenedlos! El rostro de su padre revelaba un pálido horror que se expandió por el salón como una sombra. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz temblorosa, llenándose de pánico. Mateo sintió que el aire se le escapaba. La fiesta, la risa, todo se había consumido, dejándolo solo en medio de un mar de revelaciones. La madre intentó clarificar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No, por favor, no es lo que parece. Pero el desconocido no estaba dispuesto a retroceder. «La verdad es más fuerte que las mentiras», exclamó, y el eco resonó en la sala. Mateo sintió un nudo en su garganta aflojarse. La tensión era insoportable. Cada mirada se volvía acusadora. En medio del caos, el ambiente se volvía espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y traiciones. Entonces, un grito desgarrador resonó desde afuera, sacudiendo a todos. Era un sonido desgarrador, como si alguien estuviera en peligro. La entrada tembló y la multitud retrocedió, llenos de miedo. «¡Wow! No es seguro aquí. Nos están buscando», insistió ella. Pero la atención de Mateo estaba fija en el desconocido, que ahora sonreía con una malicia inquietante. Esto no es solo un cumpleaños, es el anuncio de una verdad que deben conocer. «Y también la razón por la que están aquí esos hombres», dijo el desconocido, mirando fijamente a la puerta como si anticipara algo. Un escalofrío recorrió la columna de Mateo. Antes de que pudiera formular una respuesta o incluso entender lo que estaba sucediendo, otra figura apareció tras la puerta abierta. Un hombre musculoso y de mirada fría. «No hay salida, chicos. Todo está en juego ahora», rugió, tomando el control de la situación con fuerza, mientras sus hombres se dispersaron por la sala, bloqueando cada posible escape. El alboroto se convirtió en pánico. Y la fiesta, que había comenzado como una celebración, se tornó en un frenesí de gritos y movimientos descontrolados. Mateo sentía que el corazón le latía desbocado. «¿Qué quieren? ¡Déjennos en paz!», gritó, sus palabras resonando con una mezcla de miedo y determinación. Pero el hombre de la puerta solo sonrió. «Tú no entiendes, Mateo. Tu madre me lo prometió.
Su secreto es el nuestro. La revelación nos dejó a todos paralizados. La madre de Mateo se tambaleó, como si la tierra se hubiera desvanecido bajo sus pies. «No, no es verdad». «No le digas eso». Su voz temblaba y el pánico se reflejaba en sus ojos, pero el desconocido solo se rió, como si un juego se estuviera desarrollando ante ellos. En ese momento, un sonido de cristales rompiéndose resonó, rompiendo la tensión. La multitud reflexionaba entre el miedo y la curiosidad, ya que un par de hombres enmascarados empezaron a entrar desde la parte de atrás, corriendo directo hacia el grupo. «¡Los tenemos! ¡Vamos!», gritaron, y la sala se convirtió en una zona de guerra. Todos se movían, intentando encontrar refugio entre las risas que se habían convertido en gritos de desesperación. Pero lo más impactante de todo, lo que hizo que todos se detuvieran, fue cuando un tiro resonó en el aire, robando el aliento de todos. Las miradas se congelaron mientras una figura caía al suelo. Era su madre. Una mancha de rojo se expandía rápidamente en su blusa. El caos se detuvo y todo se tornó en un silencio sepulcral. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Mamá!», gritó, pero el sonido apenas salía de su garganta. El tiempo parecía haberse detenido. En un instante todas las miradas se volvieron hacia él, como si esperaran que él tuviera respuestas. Mientras su madre yacía en el suelo, Mateo sintió un rayo de furia y tristeza combinarse en su pecho. «¡Tú lo sabías!», gritó mirando al desconocido, quien ahora parecía disfrutar la tragedia. «Esto es todo por tu juego». Pero en medio de la conmoción, la mirada de su madre fijó su atención en él y murmuró: «La verdad es que aún hay más que no sabes». Sus ojos se cerraron y su cuerpo se hundió en el suelo. Mateo se sintió atrapado en un mar de confusión y dolor. Las palabras de su madre quedaron resonando en su mente. ¿Pero cuál era la verdad? ¿Qué más estaban ocultando? Las vidas de todos estaban entrelazadas en un caos y un juego mortal. Mientras el miedo y la incredulidad llenaban la sala, Mateo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad que se cernía sobre ellos era solo el principio. Ahora debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mateo se quedó paralizado, con el corazón al borde de estallar. El silencio que siguió al grito desgarrador de su madre era abrumador. Su mente giraba. ¿Qué acaba de pasar? Las miradas de su hermana y de todos los presentes pendían del último aliento de su madre. La atmósfera se volvió densa, mezclada con el dolor y el horror. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. Sus manos temblaban y el nudo en su garganta crecía. La sangre manaba, brillante y espesa, empapando el suelo. La multitud retrocedió y el miedo colmó la sala. El desconocido que había desencadenado todo esto sonrió, como si la devastación lo alimentara. «¡Deténganse! ¡Llamen a una ambulancia!», rugió alguien, pero el pánico dominaba la escena. La voz de Mateo se ahogó en la confusión. La sala, antes llena de risas, estaba ahora sumida en el caos. Las miradas se entrelazaban, desbordadas de terror y confusión. El rostro de su padre se había tornado ceniciento, como si todas sus fuerzas se hubieran esfumado. «Por favor, mamá, aguanta», imploró, arrodillándose junto a ella. Las manos de su madre temblaban y sus ojos, llenos de desesperación, se posaron en los de Mateo. La verdad
Mateo murmuró, antes de que su pecho se moviera erráticamente. «Bebes». Y en ese instante la habitación pareció girar. El desconocido dio un paso hacia adelante, interrumpiendo el momento. «¿Verdad vale más que una vida?», rugió, sus palabras llenas de un odio desmedido. «El secreto debe salir a la luz». Mateo sintió que la ira burbujeaba en su interior. «¡Cállate!», gritó, levantándose con rabia, pero el caos lo envolvía. De repente, una explosión resonó desde la parte trasera de la casa. Una onda de choque vibró a través de la sala. Las luces titilaron y el polvo nubló el aire. «¡Qué demonios!», gritó alguien mientras todos se movían, buscando una salida. Mateo miró hacia la cortina de humo y vio a una figura familiar. Lucía apareció, ahora empapada de sangre y con un corte profundo en la frente. «Mateo, hay que irnos. No es seguro aquí». Su voz era un grito desesperado. Ella corrió hacia él y su mirada se amplió al ver a su madre en el suelo. «¡No! ¡Mamá!», se detuvo, derrumbándose junto a su lado. Pero en ese momento otro estallido resonó fuera, seguido de un golpe sordo. Una sombra se abalanzó sobre la multitud. Era su tío, ese familiar que siempre había estado al margen. «¡Sálvense! ¡Ellos han vuelto!», rugió, y su voz, llena de temor, sacudió a todos. «¿Volver quiénes?», preguntó Mateo, aturdido mientras la confusión se apoderaba de él. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, el desconocido se giró bruscamente hacia el tío. «Tú no debiste venir aquí». El tirón en el aire cambió. El ambiente se volvió eléctricamente tenso. El rival de Mateo sonrió como si todo esto fuera parte de un espectáculo. «Tu madre y tú lo han jugado muy bien». Con un movimiento rápido desenvainó un cuchillo. Pero se acabaron los juegos. Mateo sintió cómo el terror le congelaba la sangre. «Deténlo, por favor», imploró su padre, pero el mal ya había aferrado a la sala. La sala temblaba con el alboroto, la tensión palpable. Todos estaban en una encrucijada. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Y qué secretos aún estaban a punto de revelarse? El sonido de la puerta rasguñándose irrumpió. Desde la oscuridad una figura emergió, un hombre de rostro cubierto, pero sus ojos acechaban con malevolencia. «Soy lo que queda de su pasado», dijo, su voz rugiendo como un trueno, «y he venido a cobrar cuentas». Mateo sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Los viejos secretos volvían a la vida. Las mentiras ocultas ahora danzaban claramente bajo la incertidumbre. «¿Qué más no sé?», gritó con frustración. El caos era absoluto y un miedo profundo se afianzaba en su pecho. El tiempo parecía detenerse. En un instante sombrío, todos se prepararon para lo peor. ¿Había algo más oscuro esperándolos? La sala se convirtió en un campo de batalla, y enfrente de Mateo se extendía una verdad aterradora. En medio de gritos, una realidad asombrosa se asomaba en la esquina de su mente. Una línea divisoria entre familia y traición se desdibujaba, y nada en la vida de Mateo volvería a ser lo mismo. ¿Qué haría cuando la verdad se expusiera? Mateo se quedó helado. Su respiración se volvió un eco en el caos. La figura oscura que había irrumpido en la sala mantenía la atención de todos. La atmósfera se llenó de tensión.
Nadie se atrevía a mover un músculo, como si el aire caliente del pánico se hubiera vuelto palpable. El desconocido sonreía, el brillo maligno en su mirada era inquietante. Hoy, Mateo, todo cambiará. La verdad cambiará tu vida para siempre. De pronto la habitación se llenó de una explosión de luces. Las ventanas se rompieron con un estruendo ensordecedor y todos se cubrieron la cabeza. Gritos desesperados llenaron el espacio. En medio del caos, un hombre vestido de negro se asomó desde el exterior. Con un movimiento rápido, arrojó un artefacto que estalló en una explosión de humo grisáceo. La sala, antes atestada de risas, se llenó de gritos y confusión. ¡Corran!, gritó Lucía, extendiendo su mano hacia Mateo, quien se quedó paralizado, con los ojos fijos en su madre. ¡No, mamá! ¡Aguanta! Pero la visión era desgarradora. Su madre yacía en el suelo con una expresión de dolor. El pánico lo envolvía como una tela pesada, y en un instante el mundo que conocía se desdibujó. ¡Mateo!, le gritó el desconocido, llamando su atención de nuevo. La verdad es más poderosa que el miedo. La multitud trataba de encontrar salida entre el humo y el caos. El rostro de su padre era de terror absoluto. «No dejes que se lo lleven», exclamó, mientras trataba de apartar a un grupo de hombres oscuros que se abalanzaban hacia él. «¡Detente!», gritó Mateo, levantando la voz, mientras su corazón palpitaba de furia. El caos y el miedo en la sala estaban en su punto más alto. Las luces parpadeaban, y en la confusión el desconocido se acercó a él con el cuchillo en la mano. «Vamos, Mateo, no tienes idea de lo que realmente está pasando». Su tono era serio, casi íntimo. «Hay más en juego de lo que crees, pero debes elegir. ¿Vas a quedarte aquí con ellos o vas a venir conmigo?». Justo cuando Mateo estaba a punto de responder, el extraño se detuvo. A contraluz, una figura emergió del humo. Un rostro familiar, cubierto de heridas y con una serenidad inquietante. Era su hermano, Samuel, quien había estado desaparecido durante años. Un misterio en la familia. «No te vayas, Mateo, no confíes en él», gritó. La mirada de Samuel, seria y triste, decía más que 1000 palabras. Todo en él era un grito silencioso, un llamado a la verdad. «Samuel, ¿eres tú?». La incredulidad le arrugó el rostro mientras se debatía entre el miedo y el asombro. El hermano al que había creído perdido aparecía en el momento más oscuro de su vida. La sala parecía ralentizarse y salvarse en un hilo del destino. Esto es parte de un juego más grande, Mateo», replicó Samuel, mientras intentaba acercarse. «Ellos están aquí porque buscan a mamá. Y hay algo que ella ha mantenido oculto, algo que puede cambiarlo todo». El humo se disipaba gradualmente, revelando la intensidad de la escena. «¿Qué oculta?». «¿Qué más no sé?». La cercanía de su hermano soltó una chispa de esperanza, pero también un miedo profundo. El desconocido volvió a acercarse. «¡Detente! ¡Tú no puedes hablar!». El silencio fue reemplazado por una tormenta de voces. «Mamá siempre protegiendo a todos, pero hoy no puede más». Todo se detuvo un momento. Un temblor recorrió a la multitud. Necesariamente todos se giraron a mirar a la madre, quien aún se debatía en el suelo. «Dilo, diles la verdad», ordenó Mateo.
comprendiendo que había una oscuridad mucho más grande acechando en los recovecos de su familia. El estallido anterior volvió a resonar. Ahora el caos era imparable. La puerta de entrada se quebró y un grupo de hombres irrumpió, armados, buscando capturar a su madre. Mateo sintió que toda su vida se desmoronaba. Y en ese instante, una revelación sobresalió en su mente. Al mirar hacia su hermano, sintió un nudo en el estómago. Mateo, eres parte de esto. No puedes quedarte, mira aquí. Tenemos que huir. ¡La llave! La mirada de Samuel lo atravesó como una flecha. No hay tiempo. La verdad nos persigue. Y así, como si todo estuviera predeterminado, el fuego de los secretos finalmente estalló. En un instante, todos supieron. Lo que había comenzado como una celebración se había convertido en un horror del que no podían escapar. Y el escándalo que se avecinaba cambiaría para siempre la verdadera naturaleza de las relaciones que una vez consideraron fuertes. La pregunta permaneció en el aire. ¿Listo para enfrentar lo que no estaba preparado para aceptar? ¿Y qué otras verdades demoníacas se revelarían? Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su hermano, con heridas que hablaban de un pasado tormentoso, lo golpeó en el pecho. «¡No confíes en él, Mateo!», gritó Samuel, su voz cargada de angustia. La sala era un torbellino de emociones y peligro, pero el verdadero miedo residía en las palabras a medio decir. «¡Mamá!». Mateo se arrodilló junto a su madre, su corazón latiendo con furia y desespero. Ella apenas podía susurrar, sus ojos llenos de dolor. «La verdad, Mateo, por favor». Antes de que pudiera terminar, su madre cerró los ojos, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. El desconocido, con su presencia amenazante, se acercaba. «La verdad es lo único que te salvará, pero tal vez es demasiado tarde para tu madre». En su risa amarga, Mateo sintió que el aire se le escapaba. El caos estalló de nuevo cuando un hombre armado forzó la entrada. «¡Todos al suelo!», gritó, y el pánico se desató. Lucía y Samuel se unieron a su lado, tratando de protegerse. «¡Corran!», exclamó Lucía, con el corazón palpitante. «¡Lejos de ellos!». Mateo sintió que su familia temblaba a su alrededor. Cada mirada reflejaba confusión y miedo. Nadie sabía qué pasaría después. ¿Era Samuel realmente de fiar? En medio de todo, un dolor profundo y desesperado tejía una red entre ellos. «No podemos dejar que estos hombres nos separen», gritó Samuel, echando un vistazo al desconocido, ahora con un cuchillo brillante en la mano. «No hay tiempo para discusiones», dijo Mateo. La emoción lo consumía. «Lo que necesitamos ahora es planear una salida». Con el rayo de una idea en su mente, se giró hacia el armario del fondo. «Tal vez ahí haya algo». Mientras corría, escuchó el eco de pasos acercándose. Con un rasguño seco, el armario se deslizó, revelando un escondite lleno de antiguas cartas y un viejo mapa desgastado. «Este es el lugar». «Lo presiento», dijo Mateo, empujando papeles a un lado. «Quizás haya una entrada secreta, algo que nos lleve fuera de aquí». Pero en el fondo sabía que aún había dudas. ¿Podría confiar en Samuel? Mientras el caos se desataba tras de ellos, la mirada de su hermano se mantuvo fija en él, buscando desesperadamente el apoyo de su familia. «¿Qué estamos esperando? Veamos qué hay aquí».
insistió Lucía, mientras la entrada se cerraba de golpe. Fue entonces cuando el desconocido lanzó una risa malévola. ¿Creen que pueden escapar? La verdad siempre encuentra su camino, y los secretos que ustedes protegen también. Mateo sintió que el miedo los envolvía. «No podemos quedarnos aquí», gritó. «Ahora o nunca». Sujetando el mapa, guió a su familia hacia el rincón más oscuro del salón. Cada paso resonaba con una urgencia incontrovertible. Finalmente, al cruzar el umbral, una luz tenue los envolvió. Aquí estaba la escapatoria. Pero antes de salir, Mateo miró hacia atrás. Sus amigos, su madre, todo lo que había formado parte de su vida se resquebrajaba ante sus ojos. Mientras el humo se disipaba, entendió que nunca podría olvidar este momento. «Mira hacia adelante», susurró Samuel. «El futuro está en tus manos». Pero la angustia aún reinaba en el fondo de su corazón. Un paso afuera significaba perder lo que conocía para siempre. Y el camino hacia la verdad era espinoso. «Mamá, si estás aquí». Mateo cerró los ojos y en ese momento de intensidad sintió como si una nueva chispa de vida se encendiera en su pecho. Ante la incertidumbre, Mateo se dio cuenta de que lo que realmente importaba ahora era la familia, la verdad y el camino que decidirían juntos. Entonces, con una determinación renovada, dieron el salto hacia la libertad. El aire fresco los recibió en el exterior, pero el eco de ese día permanecería en sus corazones. Sabían que la historia aún no había terminado. ¿Qué nuevos misterios les aguardaban? ¿Qué desafíos enfrentarían en su búsqueda de la verdad? Antes de desvanecerse en la bruma, la voz de un ser querido resonó en su mente. «La verdad duele, pero te liberará». Con la incertidumbre como refugio, avanzaron. Y ahora, síguenos en esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu forma de ver el mundo. También dale al botón me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más gente se una a esta comunidad. No te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.